Bienvenides. Estamos compartiendo esta actividad. Estamos muy contentos de poder presentar el libro de Pablo Semán, Vivir la Fe, en Facebook, en la Facultad de Humanidades. Bueno, queremos agradecer muy brevemente a todas las personas, equipos, colegas que se entusiasmaron en la organización y en la difusión de este evento para que sea posible. Eh, en primer lugar, al doctorado de Ciencias Sociales de la facultad, que bueno, tomó la iniciativa y motorizó eh, esta presentación. Eh, Especialmente a Nicolás Welchinger, que fue, digamos, uno de los más activos promotores de esto y hoy no puede estar acá con nosotros por una cuestión familiar, por la cual le queremos mandar un abrazo grande. Así que bueno, vamos a tratar de estar a la altura. Y también al proyecto de investigación Miradas sobre la Argentina actual que dirige Jerónimo Pinedo. También queremos agradecerle al Departamento de Sociología y al IRIX que se involucraron invitando y difundiendo la actividad y participando de la misma. También, por supuesto, al equipo de audiovisuales que le está dando soporte al streaming. Muchas gracias. A todos los colegas, las colegas y amigos y amigas que se sumaron al Zoom para compartir el momento y para compartir sus lecturas y sus preguntas. Y lo mismo a quienes están sumando por el Facebook, ¿no? También bienvenidos y bienvenidas. Y muy especialmente queremos agradecer, y estamos muy contentos, es un placer compartir este momento con los y las panelistas que se aceptaron la propuesta también entusiasmados y entusiasmadas. Y quienes no requieren demasiada presentación, pero así todo voy a compartir unas breves palabras acerca de cada uno y cada una. En primer lugar, bueno, agradecerle a María Julia Carosi. María Julia es antropóloga, es doctora en antropología por la Universidad de California, es investigadora del CONICET, coordina también el núcleo de estudios antropológicos sobre la danza, el movimiento y sociedad del IDAES. Bueno, ha investigado y publicado trabajos pioneros y que son una referencia sobre los estudios socioantropológicos de las espiritualidades de la nueva era, de danza y de la danza y del movimiento. También queremos agradecer la presencia de Cecilia Ferraudi Curto, socióloga, magíster en antropología social, doctora en ciencias sociales por el IDES y la Universidad Nacional de General Sarmiento, también investigadora de CONICET. Cecilia ha investigado y publicado trabajos también innovadores en el campo de los estudios socioantropológicos de la política y los sectores populares. Bueno, agradecemos también, pero a la vez a Jerónimo Pinedo, quien también es parte de la organización de esta actividad, colega, profesor también de la casa, sociólogo, magíster en ciencias sociales por la Universidad Nacional de La Plata y doctor en ciencias sociales por el IDES, Universidad Nacional de General Sarmiento. Es docente investigador y secretario de extensión de la Facultad de Humanidades y ha investigado y publicado sobre temáticas relacionadas con política, sectores populares y acción colectiva. Bueno, y queremos agradecer y estamos muy contentos de compartir también esta presentación con el autor del libro, con Pablo Semán. Pablo es sociólogo, doctor en antropología social por la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Es docente, es investigador del CONICET y ha investigado y publicado trabajos sobre las intersecciones entre religiosidad, música, política, sectores populares, bueno, y no exclusivamente, ¿no? Unas breves palabras quería compartir acerca de todos los panelistas y agradecerles su participación. Y si les parece, podemos ir ya directamente a la presentación misma del libro.
y comenzar con las intervenciones. La idea es que los colegas puedan compartir sus lecturas y comentarios. Quienes estén viendo el streaming por el Facebook Live pueden también dejarnos sus comentarios en el chat, que nosotros los vamos a ir registrando para compartirlos luego hacia el final, en un espacio de debate y de intercambio. Bueno, y como es una presentación de un libro, y de un libro tan esperado y tan querido y tan, que nos ha conmovido tanto, nos gustaría también bueno, hacer un brindis, que no va a ser posible y que vamos a agendar para cuando bueno, vuelvan esos rituales presenciales que extrañamos, ¿no? Así que si les parece y si están de acuerdo, bueno, le doy la palabra a Marita, como para empezar con la presentación y el intercambio. Gracias a todos. Ahí está, me tenía que dar la palabra yo también. Bueno, voy a leer, pero voy a ser breve, les prometo. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de participar en la presentación de este libro extraordinario, que muy atrás en el tiempo, cuando era una tesis aún en germen, pero también extraordinaria, tuve la oportunidad de escuchar de boca del autor antes de que fuera escrita. Pero voy a hablar de mi lectura de este libro y no de la de aquella tesis. Me gustaría que Vivir la Fe fuera leído por todas aquellas personas que quieran investigar o escribir algo sobre sujetos de los sectores populares. Estoy segura de que lo van a leer todos aquellos que investigan religiones, porque el título del libro y el lugar que Pablo tiene en ese campo de estudios lo garantiza. Pero yo recomendaría su lectura a quienes investigan cualquier otro tema en relación a los sectores populares urbanos de Argentina, porque pone en cuestión un gran número de prejuicios que el sentido común académico comparte con el sentido común letrado en general, y que resulta en que, espérate que tengo que correr un cachito, que si no, no leo, y que resulta en que neguemos una parte importante de las vidas de las personas con las que generalmente trabajamos. En primer lugar, el argumento más abarcativo del libro y la totalidad de los datos que analiza para sustentarlo vienen a poner en cuestión un prejuicio constitutivo de las ciencias sociales y que resuena con y deriva parte de su solidez de las ideas dominantes de nación que circulan en las grandes ciudades argentinas. Este prejuicio nos lleva a asumir acríticamente que los habitantes urbanos de nuestro país viven en mundos desencantados, en que Dios o no existe o es infinitamente bueno y lejano, y no interviene en lo absoluto en el desarrollo cotidiano de sus vidas. Este prejuicio comienza a tambalear para quien lee, como comenzó a tambalear para Pablo, cuando se enfrenta al primer encuentro etnográfico que el libro registra. Al final de una reunión del Frepaso en Barrio Aurora, donde desarrolla su investigación, uno de los participantes puso en duda las causas económicas y políticas que un dirigente en su discurso había ofrecido para el creciente desempleo durante el gobierno menemista, afirmando que no eran ciertas. Más tarde aclaró ante Pablo que su desempleo se debía a un trabajo, o sea, un hechizo en nuestros términos, que le había hecho su cuñada, que estaba enamorada de él para ganar su corazón, y que le había traído debilidad y una terrible mala suerte. A partir de ese encuentro, y en palabras del propio autor, todo el libro puede ser leído como una insistencia acerca de la presencia múltiple, variada y hasta cierto punto disidente del elemento cosmológico en la vida cotidiana de los sectores populares. Una presencia que no por desconocida deja de ser extensa y con ámbitos de legitimidad propia. Esta visión cosmológica del mundo, leemos más adelante, está más acá de las distinciones entre lo trascendente y lo inmanente, lo natural y lo sobrenatural, y supone que lo sagrado es un nivel más de la realidad, y no una ilusión. Vivir la Fe, el título del libro, sustenta con un enorme despliegue de evidencia etnográfica que la ilusión reside en suponer el triunfo del desencantamiento del mundo.
Una suposición que cientistas sociales, intelectuales y periodistas solemos compartir con al menos una parte de la élite de las instituciones religiosas e incluso, nos informa Pablo, con una parte de las dirigencias religiosas barriales. En contraste con este prejuicio, en la vida religiosa del barrio, otra vez en palabras del libro, la experiencia de lo sagrado se organiza de acuerdo con la expectativa de una sacralidad que tiene encarnaciones y valores múltiples. Proviene de Dios, pero también de los santos, de objetos encantados, de personas con dones, de fuerzas naturales. Así, sigue más adelante, contrasta con las tendencias a transformar lo sagrado en algo infinitamente bueno y al mismo tiempo trascendente, expulsado de la experiencia cotidiana, intangible e imposible de expresar más que como una fuente de inspiración o un conjunto de consejos bíblicos sobre el bien y el mal. Las características de la visión cosmológica se especifican y extienden en el segundo capítulo del libro. A la ubicuidad del milagro se suma la identificación de personas con distintos grados de poder sagrado, una amplia distribución de dones y poderes específicos entre habitantes del barrio, dónde curar el empacho, dónde parar las tormentas, dónde curar los efectos del poderoso accionar de los curanderos, el establecimiento de relaciones de intercambio con los seres sagrados, vivos y muertos, que entre los católicos se manifiesta como promesas de ofrendas de bienes y entre los protestantes como diezmo, la posibilidad de castigo cuando no se cumple con la propia parte de ese intercambio y la invocación de seres sagrados para castigar a otros cuando perjudican a la persona del solicitante. Un segundo prejuicio, bastante extendido, que la lectura del libro contribuye a poner en cuestión, es la atribución del crecimiento del pentecostalismo entre los sectores populares a, como dice Pablo, una mezcla de conspiración imperial con impune afán de lucro. A este prejuicio se opone el argumento, también convincentemente desarrollado, con datos provenientes de Barrio Aurora, que sostiene que el evangelismo pentecostal revaloriza y moviliza creencias que no tienen en cuenta ni la Iglesia Católica, ni diversas agencias estatales que pretenden intervenir en los problemas cotidianos de quienes se convierten y adapta esas creencias a las dificultades específicas de los sectores populares urbanos. Así, describiendo la constitución histórica de las instituciones religiosas en el barrio, dice: una vez establecido el pentecostalismo como discurso culturalmente disponible, se verifica una primera línea de apropiaciones que desemboca en la constitución de iglesias tradicionales y de las grandes iglesias neopentecostales. Pero ese camino tuvo una bifurcación menos visible. En la misma época, el pentecostalismo fue objeto de cantidad de apropiaciones localizadas en las que se mezclan las múltiples y contradictorias líneas de influencia del mundo evangélico con la cultura local. Los operadores de esta consolidación fueron los propios sujetos del barrio, que se habían formado en las grandes denominaciones pentecostales o en contacto con fenómenos religiosos desencadenados por la presencia evangélica. Ellos, portadores de otra sensibilidad e imbuidos de un savoir-faire específico, rompieron el modelo de las grandes denominaciones y formaron iglesias que se caracterizan por una combinación específica de formas preexistentes. El énfasis del pentecostalismo clásico sobre la cura divina, la capacidad innovadora de los neopentecostales en relación con cuestiones estéticas y una práctica de reclutamiento que hace del rigorismo ético un punto de llegada y no una exigencia de ingreso. Y atestigua este último punto más adelante diciendo: entre mis anfitriones pentecostales había exalcohólicos en proporciones mayores que en cualquiera de las dos capillas católicas. Lo mismo sucedía con quienes en diversos grados incluían un recorrido penal. Y lo que es más significativo, mientras los desviados católicos ocupan lugares marginales en la consideración colectiva y en la jerarquía de la comunidad local, en una iglesia pentecostal son importantes, y a veces, más que eso, constituyen un gran testimonio, un ejemplo de cuánto puede Jesús, ya que ha logrado que ellos se integren en una iglesia. Un tercer prejuicio que la práctica cotidiana de ciencias sociales contribuye a fomentar y la lectura de Vivir la Fe pone en cuestión es que, parafraseando a Caetano Veloso, solo es posible filosofar en alemán. En otras palabras, solemos suponer que solo es posible publicar un libro por siglo XXI
construyendo nuestros problemas de investigación a partir de bibliografía europea. En contraste, en este libro, en 3 de los 5 capítulos, los problemas abordados están construidos centralmente en diálogo con cientistas sociales brasileños. Por ejemplo, la distinción entre el sacramentalismo católico y el genio protestante, el propio concepto de visión cosmológica y el de la valorización del individuo frente a la totalidad jerárquica, son problemas ampliamente discutidos en Brasil y que Pablo aborda en el libro, dando cuenta de la gran influencia que un brasileño por adopción y otro por nacimiento, Pierre Sanchi y Luis Fernando Díaz Duarte, han tenido en la concepción de este libro. Más allá de la construcción de estos problemas específicos, la influencia de la antropología brasileña se percibe a lo largo de todo el libro en la atención a la porosidad entre identidades y entre mundos de acción, que constituye un modo de hacer central para aquella academia. Esta atención a la porosidad se manifiesta en la multiplicidad de fuentes de la diversificación de la experiencia religiosa que el libro identifica mediante el análisis de la trayectoria de los habitantes del barrio que aparecen en él. La psicoterapia, el peronismo y la cultura del rock se presentan sucesivamente, articulándose con la visión cosmológica, en tanto se demuestra con una magistral elegancia argumentativa que las experiencias religiosas católicas y pentecostales que comparten trayectorias en esos mundos no son tan diferentes unas de otras. En relación con este tema, voy a terminar con una vuelta a aquella tesis que escuché y luego leí y comenté hace ya 20 años. Fui jurado de la tesis también. Esa tesis fue absolutamente pionera en revelar para los estudios de las religiones urbanas en Argentina, que hasta entonces circunscribíamos nuestras investigaciones de campo a los templos de una denominación en particular, que las experiencias religiosas urbanas se nutren de otras que nosotros mismos no hubiéramos clasificado como religiosas. Creo que en eso reside una de las principales contribuciones que Pablo realizó a mis propias investigaciones posteriores en el campo de la religión en general y de los seres extraordinarios en particular. De modo que para terminar voy a citar una parte de su argumentación. En la religión pentecostal, la condición de mujer pastora es discutida y solo aceptada como excepción. Mientras en las clases medias esto ocurre cuando esa mujer es esposa del pastor o como consecuencia de una lectura actualizada del Evangelio que amplía el espacio de las mujeres, las pastoras locales prefieren fundamentar su legitimidad en el ejemplo transgresor que les evoca Eva Perón en la definición de nuevos roles. Así, las 3 mujeres pastoras en la historia del barrio exponen variaciones del argumento que una de ellas expresaba emocionada. Cuando pienso en eso de subir al púlpito y encarar a la gente, yo tengo en mi cabeza todo lo que hizo Evita. Ella fue increíble, porque ella trajo mucho para las mujeres. Ella fue la primera en jugar al fútbol, en hacer política. No se dejaba pasar por arriba. Y yo hago como ella. Cuando algún pastor me dice que yo soy mujer y que no debería ser pastora, le digo que eso era antes, pero ahora no, que yo soy como Evita. Como en este caso, el mundo religioso del barrio en el que el libro nos introduce es un mundo de catequistas católicas que escriben oraciones y organizan el culto para el gauchito Gil, fieles protestantes que reciben de sus iglesias el don de curar el empacho a otros fieles protestantes y jóvenes que reivindican el potencial liberador de Cristo comparándolo con el que suele atribuirse a John Lennon. De ese modo, vivir la fe derriba casi en cada página algunos de los prejuicios que como académicos asumimos más acríticamente, y en eso reside, en mi humildísima opinión, la razón más poderosa para leer. Eso. Muchas gracias, Marita. Muchas gracias por tu intervención y por las preguntas que nos quedaron. Bueno, si les parece, luego hacemos un comentario, una ronda general, pero podemos pasar a escuchar la intervención de Cecilia, de Ceci Ferraudi Curto. Bueno, hola a todos y todas. Bueno, primero muchísimas gracias por estar acá. La verdad que es muy emocionante poder estar participando de esta charla sobre el libro de Pablo, que como ya dijeron todos,
ha sido muy esperado y es un acontecimiento que la verdad sí nos moviliza muchísimo. Entonces estamos emocionados, bueno, es un momento intenso para todos y bueno, esta virtualidad lo corta un poco, pero desde las distancias, bueno, es un momento que estamos disfrutando mucho y yo sugiero que el vinito lo abramos igual. Primera cosa que quiero decir en esta presentación, que es muy importante, cada uno busque su vinito, téngalo listo. Bueno, yo primero resaltaría, bueno, 3 puntos que me parece importante de la tesis del libro, de la tesis hecha libro, que una, bueno, me parece que como tengo un problemita de hablar después, que hay muchas cosas que Marita ya dijo mejor, así que bueno, van a tener que escuchar. Voy a tratar de no repetir demasiado, pero bueno, haré lo que pueda. Bueno, primer punto que me parece fundamental de eso que decía Marita, que este libro, o sea, no solo habla de vivir la fe, sino que es una clave para entender a las clases populares en Argentina reciente, para entender aquello que sucedió a fines de los 90 y también para pensarlo desde hoy. Justamente uno de los puntos el puntazo, bueno, con lo que cerraba Marita, es esta cuestión de que nos rompe, el libro rompe y sigue rompiendo hoy, o sea, es un libro que se escribió hace muchísimos años, pero la tesis se escribió hace muchísimos años, el libro es desde ahora, y es increíble que, habiendo pasado 20 años de que eso se escribió, hoy se publica, y es una novedad absoluta, lo que nos está diciendo para romper la idea de religión como algo que puede ser estudiado en sí mismo. Pablo nos rompe esa idea primero en un movimiento que él hace, que él lo va contando, que es pasar del templo, de la iglesia y del cura, de la autoridad religiosa a pensar a quienes... a los creyentes, bueno, a las personas a todos nosotros. Vamos a romper también con esa idea de que los creyentes son los otros, ¿no? A mí, bueno, rompe con mirarlo desde arriba para abajo. Al mirarlo desde abajo, se ve que las fronteras que componen la religión son, así como decía Marita, porosas. Y que para entender la religión hay que mirar esos procesos socioculturales mucho más amplios en los que estamos inmersos. Y eso se ve mucho más en las clases populares que en nosotros, que tenemos el proceso de modernización más encarnado en un punto, pero también está en nosotros, que a veces no lo queremos ver. Entonces, ese es un punto central para pensar el texto, y que sí, resulta innovador y resulta una clave para pensar el texto y para pensar toda investigación que encaremos, que busque abordar lo cultural. ¿Cómo nos acercamos a esos distintos campos que nosotros fragmentamos, cortamos, y que en esos cortes que son más disciplinares, más de nuestras especializaciones, rompemos lo que queremos entender? Y de ahí ya no entendemos nada. Ese movimiento, que es clave en el libro de Pablo, es una enseñanza para cualquier investigación que encaremos. Segundo, algo bueno, no le hago una previa. Me parece que este texto también nos ayuda a entender todo lo que hemos leído de Pablo antes, ¿no? O sea, siempre pareció, cuando leíamos a Pablo, ¿por qué habla de música y de Paulo Coelho y de, bueno, esas mezclas que venía haciendo, que
mezclas, o sea, todo comillas, ¿no? Esos cruces, esas interrogaciones, ¿por dónde va? Pero si él estudiaba la cultura de los, incluso eso, ¿viste? La cultura de los sectores populares, y después uno salía con las clases medias y pensar las clases medias, y la viene pensando hace 1000 años, o sea, siempre nos va rompiendo esas segmentaciones con las que construimos los objetos de investigación, y acá tenemos la clave para entender por qué viene haciendo eso, por qué produce esos movimientos, cómo cruza política, música, religión y todo eso, y cómo cruza clases populares y clases medias, cómo se va armando otro modo de comprender los procesos sociohistóricos, porque en totalidades y procesos, ¿no? Hay formas de totalización en el tiempo. Y bueno, y el tercer punto que es interesante es esa cuestión con la que jugamos mientras leemos lo que se escribió en los 90, o sea, a fines de los 90, principios de los 2000, qué sé yo, por ahí, y leyéndolo hoy, ¿no? Ese juego entre ayer y hoy, esa investigación histórica narrada en presente. Es esa cuestión de que, bueno, se escribió en ese momento, entonces no tiene ese problema de ser retrospectiva, pero a la vez como se está publicando hoy, nosotros lo miramos todo el tiempo pensando en ese hoy. Entonces, esa es la tercera línea interesante sobre la cual, bueno, iré por las preguntas después. Bueno, en ese sentido, rescataba el modo de comprender los procesos sociohistóricos, cómo analiza las clases populares en términos que o sea, lo básico es que venía algo que es como un punto de partida del análisis, es romper, compensar los sectores populares desde la carencia, ¿no? Eso como que nosotros ya lo sabemos, pero para un público más amplio está bien decirlo. Pablo nos rompe las pelotas con esto o sea, en cada intervención hace 20 años, o sea, pero bueno, hay que decirlo. Y eso lo hace no idealizando a las clases populares, sino mostrando la riqueza de las construcciones simbólicas, de sentido, de la reflexividad, los mundos que arman y en los que viven, y cómo hacen la vida en esos mundos que están armando. Bueno. Entonces eso me parece que es otro punto. Y lo tercero, que también tiene que ver con cómo construyó Marita toda la intervención, es que es esa curiosidad, ese modo en que él nos acerca al estudio de la cultura, de la religión, de las clases populares, es a través siempre de un desafío al lugar propio. Y ese desafío al lugar propio tiene como centro en este texto el proceso de desecularización, de desencantamiento del mundo, la constitución de la religión pensada como una esfera, ¿no? La separación de las denominaciones, es decir, pentecostalismo por un lado, el catolicismo por el otro, la idea de pluralismo religioso, todo eso, pero también tiene algo que hace a la propia historia de Pablo, me parece, y de su construcción entre y ahí como más complejo, entre la sociología, la psicología como carrera que estudió y no terminó, la antropología, los compromisos políticos, y ese lugar complejo de la religión, ¿no? Que en su propia vida jugaba, en esa familia, bueno, su familia, no importa. Todo eso está condensado en ese objeto que construye. Entonces, es un objeto que comprende un modo diferente en pensar las clases populares, muy innovador, y que a la vez lo tiene a Pablo en el corazón. Él
en algún momento dijo que todo esto que él contaba tenía que ver con lo que el psicoanálisis era para las clases medias, esto era para las clases populares. Y a mí me parece que esta investigación para Pablo fue eso que dice que el psicoanálisis fue. Y ahí es como él se vuelve a armar a sí mismo, más en la investigación que en el psicoanálisis, como ha dicho en otro momento. Bueno, entonces me parece como que esta investigación es importante por todo eso, por esa experiencia propia de un investigador y cómo lo atravesó y cómo nos construye un objeto que es muy innovador y muy potente para pensar un montón de otras investigaciones posibles. Bueno, no sé, mi segundo punto en relación, ese era como el primer punto que tenía. Mi segundo punto era, no sé muy bien si estoy muy bien de tiempo. En relación con ese primer punto, hay otra cita que a mí me gustaba mucho, que él usa. No voy a desbautizarme porque tenga problemas. que usa uno de los... Me parece que es genial y que nos enseña a todos nosotros, ¿no? Bueno, ese como desplazarnos de esa pretensión de omnipotencia también. Bueno, eso es lo que hace a mi primer punto, que leer el libro es también es vivificante también. No solo aprendes sociología, antropología, o sea, sino que también enseña, es profundo, digamos, moviliza mucho. El segundo punto era como que ese movimiento que él hace es como, yo les decía, que es siempre un desafío del lugar propio. Y si se quiere, eso se puede pensar más en términos más académicos como un proceso de deconstrucción y reconstrucción del problema de investigación, ¿no? Que hacía. Y en eso yo lo pensaba desde una pregunta que muy desde afuera, él mismo contaba que empezó esta investigación porque él vivía en Almagro y veía en Almagro que empezaba a haber un montón de lugares que se hacían iglesias pentecostales. Entonces, ¡ay! Está creciendo el pentecostalismo. ¿Qué está pasando con los sectores populares? Y desde ahí empieza la pregunta. ¿Y cómo se va desplazando esa pregunta? Uno puede pensar, lo primero que encuentra como algo llamativo que varios han destacado es que el libro habla tanto de católicos como de pentecostales. Pero a la vez, ese es como un primer desplazamiento. Para entender los pentecostales tengo que mirar comparativamente, bueno, se desplaza, ¿no? de su barrio, se desplaza a Lomas de Zamora, el barrio Aurora en Lomas de Zamora, ¿no? Y hace otros desplazamientos de estos que yo decía de mirar, no mirar desde arriba, sino mirar desde los oyentes, bueno. Pero lo que quería resaltar acá, que no es solo esa comparación externa entre católicos y pentecostales, sino que es mucho más lo que Marita dijo. Entonces ya me queda detenerme mucho menos en todo lo que ese desplazamiento implica, que es correrse de ese modo de entender la religión, ¿no? Y que en eso jugó muchísimo la antropología brasileña, como Marita dijo. Y yo iba a resaltar el concepto de persona, ¿no? Luis Fernando Díaz Duarte y lo que hay alrededor de esas discusiones. Entonces, que parte de esa perspectiva cosmológica, Marita, esta cosa de por qué hay desocupación, y por qué es porque mi cuñada me hizo un trabajo, porque yo soy desocupado, ¿no? Se desplaza de por qué hay desocupación, por qué yo soy desocupado. Bueno, y él piensa a partir de los cosmológicos un montón de mediaciones que hacen a esa variedad, esa diversidad de modos de apropiación de la religión. Desde el altar doméstico, la curandera, a la escuela, a las hermanas celestes, al peronismo, a la psicología, al rock, a los medios de comunicación, a las grandes iglesias pentecostales o el pastor Jiménez, y todo eso va jugando en los modos en que las personas los transitan. Pero la clave, y ahí, porque acá pareciera que tenemos un bardo, pero cómo él encuentra un modo de ordenar todo eso, es a partir de las trayectorias. Poner el foco en las trayectorias, dice él. Entonces,
él habla de las trayectorias, la trayectoria es la que determina la forma concreta de la sensibilidad religiosa. Y ahí nos encontramos con lo que resaltaban Marita, y suelen resaltar las lecturas, esos menoquios que construyen esas claves, pero muchos menoquios. O sea, si ya nos enamoramos de Menocchio cuando lo leímos alguna vez, acá nos encontramos con un montón de menoquios. Y con a través de... y con unos diálogos que Pablo va tejiendo, o sea, unos modos de interactuar e interpretar esos menoquios que son muy pablísticos, ¿no? Por ejemplo, se encuentra con uno de los pibes que está ayunando después de haberle dicho que Gabriel creo que es pentecostal y que el pentecostalismo no tenía que ver con la idea de sacrificio. Y entonces él, pero ¿cómo? Vos nos decías que esto no es ese tipo de diálogo que va haciendo que a un modo de interactuar que muy fluido, bueno, y que el otro le explica que el ayuno es una manera de no distraerse, de concentrarse en Dios, bueno. Entonces, Pablo va interpretando todas las sutilezas de los sentidos que se construyen en torno a la religión en cada una de estas personas, que no son contradictorios, no hacen una mezcolanza, como yo decía al principio, no. Tienen modos situacionales de ajustar esas variedades que son muy interesantes. Y en eso también es parte de la riqueza de esta investigación, que tiene elementos de diarios íntimos de sus interlocutores en campo, hay poesías, hay confesiones, y hay también una cuestión de que él, ese vivir en el barrio todo el tiempo, que le permite estar en el templo cuando llega uno y por primera vez, o cruzarse después en la calle, o escuchar la publicidad en la radio y atender a lo que la publicidad, al lenguaje con el que se producen las curas desde la publicidad. Y cruza eso con los modos en que lee también, porque hay una cita de Prelorán sobre los usos de Valium en sectores populares que él usa para entender esos modos de psicologización que se dan. Entonces, bueno, eso es parte de la riqueza de lo que nos va contando y cómo construye esas trayectorias. Y bueno, yo también tenía como que parece la hermana gemela, parezco la gemela boba. Pero yo terminaba también con Margarita. Y con Margarita, bueno, que es la única pastora mujer y que hizo el templo en base, donde antes estaba la unidad básica, y que hablaba de ese antes daban más, y tenía ese modelo de Evita, ¿no? Pero ese Evita que juega al fútbol, ¿no? Que la primera que partió la pelota en público, ¿no? Esa imagen para acercarnos a Margarita. Y lo otro que quería traer, lo que contaba Pío, no lo que contaba, sino lo que Pablo ve en la casa de Pío, en su living, que es ese cuadro que él mismo hizo de Jesús en jeans y en cuero, ¿no? Digamos, con el cartel de buscado, que bueno, obviamente a mí me evocó bueno, obviamente, no sé, a mi generación, ¿no? Jesús de la Ferrere, el Jesús Rolinga de Capusotto. Bueno, nada. Un poco todo eso es lo que para mí es como muy rico del texto, y que, dicho rápido, lo que querría. Y ahora yo tenía como algunas preguntas para pensar, ¿no? Como, no sé si... una, que es como la tradicional en relación a estos textos, como pensar como que nos trates de decir un poco, Pablo, como si o sea, como esos combates fuertes contra el miserabilismo que vos llevas adelante, como es cierto que
que tiene sentido que tenga preeminencia, pero a mí siempre me quedan como dando vueltas la cuestión de cómo responder a la crítica de que eso es populismo, cómo tratar de moverse de esa dicotomía. Lo otro que pensaba, más puntual, ¿no? Y esta primera pregunta tiene que ver también con los modos de intervenir en el debate público, en el que Pablo es así como está muy presente, ¿no? Los debates públicos. Después, una cosa que yo iba leyendo, iba viendo mientras lo leía, es esto de cómo traerlo o sea, cómo leerlo desde hoy, ¿no? Lo que todos hacemos, lamentablemente, o sea, bien y mal. Y bueno, yo al leerlo, una de las cosas que pensaba era que yo no veía tanto 2001 ahí, o sea, algo como que se venía 2001. Bien dicho mal, ¿no? Porque esto de pensar que en el pasado, o sea, como que se viene algo, entonces ahí como que es un presente, como que muestra posibilidades más abiertas, y entonces como dejarnos sorprender de nuevo por o sea, los 90 como presente, y qué podía pasar, y en eso, bueno, esas posibilidades que no sé, como tratar de entender más ese presente, pensando que vos cuando, no, si hoy al reescribirlo te encontraste con, o sea, pensar ese momento como presente, si cómo lo viste en la reescritura. A mí ¿qué cambios tuviste que hacer? ¿Qué tuviste que explicar más? O sea, ¿qué era obvio en ese momento y hoy no? ¿O qué se volvió inútil decir en un punto? Bueno, ¿cómo se fue, si hubo reformulación en relación a eso, y cómo... A mí algo que me pasó en relación a eso es que yo hoy encontré mucho más el consumo que lo había leído en ese momento. Y yo no sé si vos lo pusiste más o yo lo encontré más, porque yo estoy leyendo como hoy encontrando más eso. Entonces, quería que contaras un poco tu encuentro con ese texto y tu modo de releerlo. Y otras cosas que yo pensaba en esas comparaciones de qué cambió, qué no, era esa cuestión que aparece ahí entre el catolicismo y el pentecostalismo, que a fines de los 90 el catolicismo estaba más asociado a la élite barrial y el pentecostalismo a los más pobres dentro del barrio. Y pensaba cuánto de continuidad o no había en relación a eso, por esto que aparece hoy en relación a lo que se llama los choriplaneros, muy descalificativamente, y que algo que aparece como diferente entre ese fines de los 90 y hoy en día es el lugar del Estado, ¿no? De las políticas públicas en los barrios, que se fue ampliando, diversificando, y que también implicó como una recategorización de las poblaciones, o sea, como cambios en los modos en que se segmentan los barrios, que se piensan las distintas partes que los componen. Entonces, esa teología de la prosperidad que era tan fuerte, o que vos resaltás que aparecía entre los pentecostales entonces, ¿cómo pensarlo hoy? Sí, bueno. Y lo otro que pensaba en esas transformaciones de esa estructura social, las transformaciones dentro del catolicismo, ¿no? Tanto con el papado de Francisco como el lugar de las organizaciones sociales y los modos de llevar la religión, y
con el ejemplo de San Cayetano, ¿no? Hoy en día, para pensar esas cuestiones. Y otra cosa que me surgía era la cuestión de, uno piensa el pentecostalismo más relacionado con, o sea, personas socializadas o sea, que llegan al pentecostalismo, que no nacen en el pentecostalismo. Entonces, esos nacidos, o sea, hoy en día sí hay nacidos y cómo se va dando esas transformaciones. Y bueno, y lo otro que me surgía es pensar ese nosotros, ¿no? Nosotres, nosotras, que ya planteé un poco al principio, que ese mundo desencantado es más una cuestión normativa que algo que es efectivamente existente. Entonces, ¿cómo nos pensamos como más multiplicando esas, sutilizando un poco más, ¿no?, los modos de vernos no de modo tan contrastivo, sino más diversificado. Y bueno, y en ese sentido, hay, entre nosotros, por lo menos lo que yo conozco, hay mucha socialización católica que está escondida adentro del placar, más o menos. Y bueno, nada, por ahí andaban, no sé, bueno, termino. Bueno, es una alegría y felicitaciones y vamos a ver. Muchísimas gracias, Ceci. Muchísimas gracias por tu comentario. Bueno, si les parece, pasamos a escuchar la lectura de Jerónimo Pinedo. ¿Estás ahí, Jero? Sí. Tengo algunos problemas de conexión porque, bueno, los diversos usuarios de Wi-Fi de este hogar a veces prenden dispositivos un poco potentes y me dejan sin señal, así que por ahí en cualquier momento me viene a abrir la puerta para pedir que apaguen algo. Así que bueno, me perdí lo ultimísimo que dijo Ceci, pero bueno, mis intervenciones van a ser puntuales. Por supuesto que una felicidad enorme estar en la presentación de este libro, y también recordar a Nico y agradecerle a Nico, que fue el primero que impulsó el armado de esto y al que yo le pedí estar. Quiero estar en eso, quiero estar en ese momento donde hablemos de este libro y donde se presente este libro, porque efectivamente, lo voy a repetir, es un libro largamente esperado. Y esa es una primera cuestión, ¿no? Me parece para pensar, ¿no? Cómo el libro tiene varias capas de textualización. Bueno, hubiera sido leerlo 10 años antes, ¿no? Porque quizá nos hubiera evitado algunos errores que en general cometemos en función de muchas cosas que dijo Marita, ¿no? Y que también dijo Ceci. Pero claramente, digamos, el libro también requería de un contexto de lecturas y de lectores que también tuvieron que ir fermentando, tuvieron que ir formándose para recibir este libro, y creo que este libro se va a leer más allá de los estudios socioantropológicos sobre religión, ¿no? Por eso, por varias cosas que se dijeron aquí, es un libro que en realidad nos interpela acerca de cómo investigar los sectores populares, cómo investigar los procesos culturales, cómo, bueno, una serie de cosas que dijo Ceci que no voy a repetir. Así que lo primero es eso, ¿no? La factura que tiene este libro. A mí me parece también muy interesante, digo, si uno tendría que recomendar su lectura, cómo, digamos, Pablo nos muestra a través de su libro las escenas de diálogo, digamos, y de percepción y de escucha de las múltiples revisiones que hacen sus interlocutores sobre sus biografías, sobre sus trayectorias y sobre sus creencias y religiones. Me parece que hay una cosa muy interesante de que es
que esto, de que Pablo, digamos, no congela la imagen, ¿no? No congela la imagen, no es que, digamos, capta una imagen, digamos, y una representación, sino que lo que uno observa ahí es una dinámica de entradas, de salidas, de revisiones, y un poco, digamos, la mirada, yo diría más que de trayectorias, diría en un sentido más fuerte, ¿no? Biográficas, ¿no? En el sentido de huellas, marcas, revisiones, cohortes generacionales, en fin, toda una serie de elementos que aparecen con mucha fuerza a lo largo de todo el libro, ¿no? Y cómo Pablo se abre a escuchar y a describir y a poner en el texto esas revisiones que muchas veces son revisiones de la vida más íntima, ¿no? Y son textualidades y discursividades de la vida más íntima, una cosa que es muy difícil, sabemos, de captar, digamos. Eso sería una primera cosa que a mí me encantó y me sorprendió del libro. Me sorprendió, ya lo hemos visto en otros trabajos, no solo de Pablo, pero digo, de Pablo y de otros colegas, pero lo que me impactó fue verlos todos juntos funcionando, ¿no? O sea, todo eso funcionando junto, ¿no? Era una especie de totalidad concreta, muy compleja, muy diversa, ¿sí? Que bueno, que me parece que el libro logra, digo, acá estoy hablando como sociólogo, el libro logra captar, en cierta manera, esas singularidades, pero al mismo tiempo encuentra regularidades, ¿no? Regularidades sobre las cuales trabajan esas singularidades. Eso como primer cosa a lo largo del libro que me encantó, ¿no? Lo otro es cómo el libro, digamos, transforma una etnografía que se hizo, un trabajo de campo etnográfico que se hizo hace 20 años, en un libro muy contemporáneo, ¿sí? ¿No? O sea, uno lo lee, digamos, los lectores de este libro tienen que tener como dos ojos, ¿no? Tienen que leer en su presente y tienen que leer en el presente del trabajo de campo etnográfico. Pero digo, esos dos ojos en realidad lo que configuran es una contemporaneidad. Es decir, a mí una cosa que me parece que también es muy de este momento histórico que estamos viendo es qué contemporáneos a nosotros que son la década de los 90, ¿no? O sea, me parece que este texto recupera un montón de cuestiones de cómo digamos, el texto tiene como historicidades múltiples, ¿no? Pero me parece que tiene una muy interesante que es cómo en la década de los 90 convergen una serie de transformaciones que se están dando, digamos, que vienen de más atrás con respecto a la religiosidad de los sectores populares, y cómo eso también constituye un piso histórico para pensar nuestra contemporaneidad. Es decir, ¿no? A partir de ese piso que se gesta en esa década, a partir digamos, de la exploración que Pablo hace de la experiencia popular, y justamente en su dinámica, no en una imagen congelada, uno, digamos, puede también, y por eso creo que también vale la pena leer este libro, porque ahí tenemos un piso histórico muy contemporáneo para cualquiera que quiera estudiar o seguir estudiando o seguir haciendo etnografías o incluso trabajos históricos de historia reciente sobre los sectores populares, la cultura popular, la religiosidad, etc. El tercer elemento ya se planteó, digamos, no se pueden pensar esto como campos separados, digamos, el peso que tiene la religiosidad y las revisiones, vuelvo a insistir, de los actores, de los sujetos populares constantes sobre lo sagrado, sobre la inmanencia de lo sagrado, sobre lo cosmológico, en fin, todo eso que muy bien planteó Marita, no se puede escindir en un campo separado, ¿no? Eso forma parte del proceso de constitución histórica de los sectores populares y, como dijo Cecilia, más allá. Lo otro que quería plantear, porque también aprovechemos esto como una conversación, lo tenemos al autor y hay muchos colegas y muchas colegas que seguro tienen mucho para decir sobre este libro, es lo que a mí, digamos, muchos acá somos seguidores, o sea, leemos a Pablo como los aficionados de Harry Potter leen Harry Potter, en el sentido de que lo vamos siguiendo, digamos, ¿no? Y vamos, en cierta manera, leyendo y previendo sus nuevas aventuras, pero también nos sorprendemos
con cosas que no habíamos reconocido en las lecturas previas, ¿no? Que me parece que este libro, en cierta manera, permite revisar lecturas previas. Y digamos, a mí una revisión que me interesa hacer es cómo Pablo redistribuye la reflexión, un poco en línea con lo que decía Ceci, sobre lo católico. ¿Sí? Me parece que, o sea, yo creo que en el resto de los trabajos de Pablo estaba sugerido, pero no sé si estaba tan desarrollado como aparece en este libro. Yo no leí su etnografía en portugués, sino me estoy refiriendo a otros libros de Pablo y otros artículos de Pablo, y me parece que, no sé, esto lo va a contar Pablo, pero hay como un efecto de, es posible volver a revisar la presencia y el papel de lo católico en esta matriz cosmológica, ¿sí? En la medida en que primero o antes hubo un proceso de revisión de cómo lo pentecostal interpeló esa matriz cosmológica y cómo la matriz cosmológica interpeló lo pentecostal durante la década de los 90, ¿no? Me parece que, yo le decía a Pablo un poco en chiste en privado, este libro debería ser leído en el Vaticano. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, en la intelectualidad católica, vamos a decirlo así, en la intelectualidad católica, no nos olvidemos que muchos teólogos y muchos curas, además, a partir de los años 60, siguieron profesiones de las ciencias sociales, como la sociología. Hubo mucha discusión sobre la religiosidad popular, teología del pueblo, teología de la cultura, etcétera, ¿no? Pero, digamos, lo que es sorprendente, digamos, de este libro es cómo puede revisar todo eso, y, digamos, y la presencia fuertísima de lo cosmológico en lo católico barrial o en lo católico obrero, en sus diferentes declinaciones, y eso vinculado con las prácticas de sanación, vinculado con las trayectorias pentecostales, incluso los cruces, los tránsitos, el modo en que cada momento de la vida, las personas también sintonizan con determinadas prácticas o con otras, o cómo incluso aquellos identificados con lo más comprometidamente católico del barrio, al mismo tiempo diferencian los ámbitos, diferencian las situaciones, generan diferentes situaciones donde un poco son pentecostales, un poco son curanderos, un poco recurren a poderes que están prohibidos por las denominaciones religiosas. Es decir, todo ese universo aparece descrito en este libro. A mí me pareció impresionante, y vuelvo a insistir, me parece que cómo reingresa, digamos, la cuestión de lo católico entre digamos, estas coordenadas, ¿no? Lo católico, lo pentecostal, los poderes sobrenaturales, las prácticas de sanación, me pareció impresionante. Es como que agradezco tener ahora el cuadro completo, ¿no? Y lo último que quiero señalar para que fluya la conversación, yo creo que hay, o sea, así como dije que el libro y el texto recupera una experiencia popular que tiene un grado de contemporaneidad muy fuerte, y contemporaneidad lo digo en el sentido histórico del término, ¿no? Hay cosas que sucedieron en el pasado que son más contemporáneas que cosas que suceden en este presente, ¿no? Así piensan los historiadores, ¿no? Los historiadores piensan que hay cosas que suceden en el pasado que a veces son mucho más contemporáneas que las cosas que suceden en el presente. Para no pensar, digamos, en términos lineales, ¿no? El proceso histórico no es lineal. Lo que me parece muy interesante, y le quiero también un poco interrogarlo a Pablo, interpelarlo un poco a Pablo, sobre todo hacia la última parte del libro, me parece que hay dos cuestiones muy importantes que fueron mencionadas, pero que quiero enfatizar. Una es el diálogo que Pablo entabla con la relación religión y política, que me parece que es un tema de discusión de este presente, y quizá esa revisión que Pablo hace nos puede ayudar también a marcar diferencias, ¿no? Semejanzas, diferencias o presencias, persistencias, pero también erosiones con respecto a la década de los 90.
ahí me parece que hay una cosa que Pablo sugiere, que estaría bueno, sobre la cual trabajar, que tiene que ver con cómo en los 90, durante un largo periodo, digamos, durante esa década larga, política popular o experiencia política popular y peronismo casi se solapaban, ¿sí? Y cómo entonces digamos, la matriz cosmológica, lo pentecostal, intervenía en la política desde el peronismo y desde estas versiones que comentó Marita y que comentó Cecilia. ¿Cuánto de eso hoy podríamos decir, digamos, no por la matriz cosmológica, sino por el desarrollo de la política, ya no es tan así, ¿no? O sea, ya no es tan así. Quizá encontramos otras tendencias. Incluso dentro del proceso político, no solamente dentro de los procesos conectados, la psicologización, etcétera, otra serie de cosas que Pablo también plantea en el libro. Ese es un punto. Y el otro punto es, que a mí me pareció impresionante, ¿no? Que el libro arranca y termina con una cosa que, bueno, el libro también capta muy bien el humor, ¿no? Me parece que tiene esa particularidad, ¿no? Capta los momentos y capta los chistes, ¿no? Los momentos del chiste y del humor y de lo que eso revelan. Que tiene que ver con el último capítulo, sobre todo donde Pablo trabaja la cuestión de la juventud, lo generacional, y con esta frase de Jesús es re loco, ¿no? Donde, bueno, el libro inicia así, ¿no? Y Pablo siente una interpelación, ¿no? Porque, bueno, Pablo lo define diciendo, es como si me dijera, tomá vos hippie, Jesús es verdaderamente transformador y revolucionario, ¿no? No me acuerdo exactamente la frase, perdón, porque no me acuerdo de memoria, Pablo la va a reproducir porque es perfecta. Lo que, digamos, la pregunta sería, bueno, ese capítulo dialoga muchísimo, así como el libro dialoga muchísimo bueno, con una bibliografía ochentosa, lo cual me encantó. O sea, es un libro cuyas referencias bibliográficas, en su gran mayoría, tanto las brasileras, que conozco menos, pero que tan bien repuso Marita, como las sociológicas que conozco un poco más, son de fuerte, digamos, raigambre ochentosa, y lo digo bien, o sea, lo digo positivamente, porque eso también habla bueno, de cómo se recuperan las bibliografías, los pensamientos, las reflexiones y los enfoques, que porque hayan pasado antes, no quiere decir que no tengan actualidad. Digamos, y ahí, digamos, me parece, digamos, eso me parece como muy interesante, pero en el capítulo específicamente sobre juventud, el diálogo con los trabajos sobre juventud, sociología de la juventud o antropología de la juventud de la década de los 90, ¿no? Que también ahí, también entonces las bibliotecas de Pablo son muchas, ¿no? Tiene muchas, este libro tiene como muchas bibliotecas. Y ahí, bueno, mi pregunta por ahí es, o mi intervención es, bueno, vos señalás una serie de irregularidades, después las retomás incluso en el epílogo, que es muy interesante, porque el epílogo no cierra, ¿no? Es un libro que no cierra, ¿no? En una conclusión. Es un libro que plantea digamos, el epílogo plantea ciertas regularidades, ciertos pisos sociológicos, vamos a decirlo así, sociológicos después de haber visto etnográficamente, después de haber vinculado esos datos etnográficos con la teoría antropológica o con las ciencias sociales en general, también con cosas del psicoanálisis, etc., y plantea una serie de puntos, de líneas de fuerza que estarían, digamos, impactando en la religiosidad de los sectores populares, que podríamos rastrear hasta hoy, nuestro presente más rabioso. Entonces, con esto termino, y como pregunta a Pablo, ¿cómo ves, cómo se sigue? ¿No? ¿Cómo seguimos? Porque obviamente que tu libro nos encanta y nos parece buenísimo, espectacular, un clásico y todo, pero creemos que hay más cosas para hacer y para decir, así que también un poco preguntarte cómo seguimos. Bueno, o para que conversemos entre todos cómo se sigue, ¿no? Así que bueno, eso. Gracias.
Muchas gracias, Jero. Muchas gracias a los tres, a les tres. Bueno, no sé, Pablo, si vos tenés ganas de intervenir a partir de estas primeras miradas. ¿Preferís que abramos una ronda más de comentarios y preguntas? Como prefieran. Está silenciado, Pablo. No, quería hacer primero una intervención más breve, y después abrimos a los comentarios y en este caso retomo las preguntas. A ver, yo lo primero que quiero decir es que desde que saqué el libro, que estoy en un estado de emoción permanente, porque como en este caso, y probablemente, digamos, en todos los casos, ¿no? Digamos, no invité a personas que yo no tenga respeto intelectual y personal. Y lo que más me preocupó durante todo el tiempo, que en parte tiene que ver con las demoras de este libro, es hacer un libro en la medida de, digamos, del cariño personal y del respeto intelectual que me tienen. Digamos, con todos ustedes vengo trabajando hace 20, 30 y con Marita hace más años, que no vamos a decir cuántos porque ya directamente es criminal, ¿no? Entonces, nada, para mí es realmente, antes que nada, muy emocionante, porque, digamos, todos ustedes saben lo que yo los quiero y lo que los respeto intelectualmente, digamos, no sé, siempre he dicho que quisiera hacer trabajos como los que hacen o los que me siguen o los que me preceden. Entonces, no sé, cuando el otro día, por ejemplo, que ahora no está presentando el libro, pero Ornella me escribió para decirme que le había gustado el libro y dice, más o menos como cuando Ornella dijo, cuando yo acepté dirigirla y ella pensaba que yo no la quería dirigir. Entonces, nada, eso yo se los quiero decir porque, digamos, esta es la ocasión para decirla. Y aparte porque hay una cosa, digamos, hay un estilo de trabajo intelectual en La Plata, por más que, por ejemplo, Marita no sea de La Plata y Cecilia no sea de La Plata. Yo siempre lo digo, no irónicamente, lo digo porque me desafía, parece un chiste, pero es que en La Plata están los lectores del siglo XIX, las personas que piensan que con su razón y un libro van a rearmar el mundo, pero no políticamente, sino intelectualmente, y que se toman en serio los libros y que los siguen. Entonces yo la verdad que hasta miedo tenía. Y para mí como los máximos lectores del siglo XIX están por acá, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Así que nada, yo lo primero que quiero es agradecer y aparte manifestarles mi alegría por la lectura que hicieron. Después yo quiero responder algunas cosas, pero en todo caso yo me siento más que reconocido, y ellas en el plano intelectual, en un sentido de que ustedes producen una lectura del libro que me hace ver cosas que, bueno, yo medio como que las estaba tanteando y ustedes las conceptualizan. Yo voy a tener que desgrabar la conversación y leer y decir epílogo del epílogo, ¿no? Pero me llevo hasta acá las palabras realmente luminosas de cada uno de ustedes. Y bueno, después hay comentarios más particulares, algunos los podría decir acá, otros no, pero nada, o sea, yo la verdad que es un momento para mí, digamos, muy feliz porque está siendo bien recibido, pero una cosa es que esté siendo bien recibido y otra cosa es que esté siendo muy bien leído. Así que nada, muchísimas gracias, inclusive a los que, digamos, no participaron de la presentación, pero están acá, incluso en Zoom, digamos. Nada, me encantaría estar tomando un vino con ustedes, ¿no?
quiero que hay una mención especial, es Marita, es verdad esto que dice, que es, yo le recité la tesis antes de escribirla, en una sesión que no me acuerdo si no fue doble, ¿no? Claro. Y entonces yo le contaba la tesis y ella me corregía los errores lógicos, yo le contaba capítulo por capítulo, punto por punto, sin haberla escrito, con un índice, y Marita me iba proponiendo problemas lógicos que yo iba a tener para resolver, problemas de bibliografía, problemas de datos, desproporciones, ¿no? Una cosa que es una locura. Y yo no solo aprendí muchísimo, sino que me beneficié muchísimo de esa interlocución. Bueno, nada de eso. Bueno, pasemos a los comentarios del público. De más está decir que ustedes saben que yo los quiero mucho. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, si les parece, podemos abrir una ronda de comentarios, preguntas, lecturas de los presentes, por acá, también por el chat también por el chat del Facebook. Yo tengo una o dos preguntas, opiniones que me guardo para más tarde. Rodolfo, hablamos con unas 3 preguntas que se sumen a lo que ya se dijo, así yo puedo responder. Ahí va, eso. Bueno, yo sumo una, mía, primero, comentar que vos, Pablo, decías que yo ya había leído este libro antes de leerlo y bueno, y mi sensación es muy parecida a la que decía Ceci sin ser tan, sin poder decirlo de manera tan refinada, pero en verdad es una clave de interpretación de algunas de las cosas que había leído, pero en verdad acá hay cosas nuevas en mi lectura. Creo que también en el libro, que me pareció fascinante. Voy a solo subrayar una pregunta, una sola, porque se dijeron, me parece, muchísimas de las cosas tan interesantes que se pueden pensar. Una es la pregunta por la crítica, ¿no? La pregunta que yo, digamos, quiero abrir o compartir es simplemente, para vos, ¿en qué medida se jugó acá una posición crítica en la escritura del libro, un libro que tiene esta distancia temporal respecto de la tesis, ¿no? Es decir, porque yo leyendo el libro lo que veo es que hay interlocuciones transversales del presente, digamos, en la posición crítica del libro, con la teoría social, con las posiciones, como decía Ceci, miserabilistas, ¿no? Con un presente, con el debate político presente. O sea, mi pregunta es por cómo esa mirada tan sensible a los mundos que los actores producen, ¿no? Que es tu mirada, ¿no? Cómo se juega en ese proyecto de reponer eso, que es más que el punto de vista de los actores, una posición crítica, ¿no? Esa es la pregunta que dejo abierta, no necesariamente para que la conteste, solo para compartirla. No sé si alguien más quiere compartir. Por ahí pueden pensar interviniendo, pero dejando abierto, intervengo y lo más breve posible. No sé, como si tienen preguntas en Facebook, ahí díganme ustedes. Tenemos una pregunta, un comentario en el Facebook que se desprendía de la intervención de Ceci. César Chalet primero decía que se declara ferviente seguidor de Jesús de la Ferrer, pero te preguntaba, con el libro ya impreso y tu experiencia, ¿qué es para vos la religión? ¿Cambió mucho tu visión de la religión? Esa es la pregunta que tenemos por Facebook. Bueno, yo empiezo a responder algunas cosas. Yo tomé nota de lo que me plantearon. Algunas cosas no sé si las entendí, otras cosas elegí responderlas y tampoco sé si las voy a responder. Y otras cosas, digamos, las tendré que pensar más, ¿no? Así que no es que voy a intentar responder todo. Y aparte quiero, me parece por el tono de algunas cuestiones, es también abrir el debate sobre, digamos,
cuestiones que trae el libro, más allá del libro, ¿no? El diálogo que tenemos entre nosotros, que insisto, son muchísimos años de trabajo en conjunto, ¿no? Voy a empezar por atrás, en parte porque es importante, digamos, por orden de los conceptos, y también porque me acuerdo más. Una cuestión de funcionamiento neuronal, que tiene que ver con la cuestión de la crítica, ¿no? A ver, Marita decía que yo, digamos, me dejé tocar por la antropología brasileña, y lo que a mí más me impresionó, sobre todo en el inicio de mi trabajo en Brasil, fue que los tipos contaban cosas, y que el narrarte las cosas tenía el efecto de, por acumulación, romperte los ojos o romperte los anteojos con que mirabas, ¿no? Y como yo también era un lector del siglo XIX, quiero decirlo, y más o menos formado en teoría sociológica, y digamos, mi punto de partida era una materia llamada el lazo social de Durkheim y Maturana. Marita se horrorizaba cuando yo le contaba esas cosas. Y eso que Marita es una gran lectora de teoría. Pero entonces, y aparte en esa época, yo se los quiero decir, yo pertenecía a un grupo que estaba como prendado de la teoría de la transición a la transición a la transición a la transición a la democracia. Tanto tiempo de transición para que al final tal vez no tengamos democracia, ¿no? Entonces, la cuestión de la crítica para mí se jugaba en ir y contar las cosas hasta que se le rompieran los anteojos a los otros. Porque yo creía y sigo creyendo que buena parte de los conceptos sociológicos que usamos y de las formulaciones de problemas y de las preocupaciones que tenemos surgen de la pretensión de creer que nuestras ficciones normativas, jurídicas, institucionales, rigen en algún lado que no sea en nuestra cabeza, ¿no? Somos detentores de una presunta hegemonía, pero es solo presunta, ¿no? Digamos, un poco lo decía Marita sobre ámbitos de legitimidad para ciertas formas religiosas, ¿no? Que sí, está bien, acá no podría, en mi casa no podría estar, pero después de mi casa sí, pero yo creo que mi mundo es como mi casa y estoy loco si creo eso. Entonces, la crítica, digamos, tiene una función de espejo crítico. Y por otro lado, esa función crítica que se juega, digamos, en una forma de definición ostensiva a la Wittgenstein, esto es, ¿no? Sin conceptualizarlo, pero a propósito, no por no poder conceptualizarlo, también era en ese momento una forma de mirar críticamente los 90. Yo después quiero retomar algunas de las cosas que dice Cecilia sobre el tema del miserabilismo. Bien, esto lo acabo de pensar ahora, que es, yo creo que pocos de ustedes, tal vez ninguno salvo Marita, sepa el grado de conformismo que tenían los 90 en los 90. ¿No? Entonces, digamos, mucha gente que apareció en ministerios en 2004 o 2003 hablaba del funcionamiento perfecto de la convertibilidad en Argentina 3 años antes. Y yo me acuerdo que en esa época algunas de estas cosas las escribía en una columnita del diario Perfil para decirle, miren chicos, no es así como ocurre esto. Entonces, digamos, mucho de lo que yo escribía acá tenía que ver incluso con decirle a mi familia, ¿no? Que no eran particularmente menemistas ni noventistas, digamos, pero esto está estallado. Entonces, también hay una función crítica que se ejerció, más allá en relación a las ciencias sociales, a nuestra
posición en la vida cotidiana, y tiene que ver también con que, digamos, mi experiencia brasileña, en parte antropológica, pero en parte otra cosa, que es, yo en Brasil en el 98 viví una devaluación, digamos, o sea, estaba acá, pero tenía un sueldo brasileño, viví una devaluación y dije, qué raro que no haya una en Argentina, ¿no? Y vos le decías acá a alguno, che, me parece que acá tendrían que devaluar, y pum, te ponían preso, te mandaban a un neuropsiquiátrico, ¿no? Entonces, digo, yo no sé si está en el libro, pero lo tengo seguro en mi diario de campo, que es en un momento, en el barrio donde yo trabajaba, todos los billetes con que se pagaban de 5 pesos, con que se pagaban las pizzas que comía la gente, y todas las monedas con las que uno subía al colectivo dentro del barrio, eran falsos. Y eso era en el 97, 98, no era en el 2000. ¿No? Yo me acuerdo que cuando alguno me decía la crisis de 2001, y yo decía, ¿por qué no hablar de la del 98? ¿No? Entonces, bueno, yo creo que el elemento crítico está ahí, y eso yo lo quiero conjugar también con la respuesta a la cuestión de la religión, que es esa función crítica que yo planteo respecto de nuestras ficciones normativas, conceptuales, sociológicas, también la planteo respecto de nuestra posición a la religión. Yo creo que, digamos, hay distintas, realmente. Yo vengo de una experiencia atea, digamos, fui educado, hay 3 generaciones de ateos en mi familia, no conocí otras cosas. Pero hay distintas formas de ser ateo. Hay una especie de jactancia del ateísmo que yo no la puedo suscribir más, ¿no? Y eso es como una principal. Cambio, al mismo tiempo que entender, y un poco esto lo leyó Cecilia y le dio una vuelta, además, me va a llevar a mí al psicoanalista. Pero que esa vuelta le da a Cecilia diciendo, leyendo ese momento del psicoanálisis y cómo yo me espejo mi proceso analítico con el proceso creyente de los otros. Bueno, porque yo sí creo que en el psicoanálisis está en juego la experiencia íntima del psicoanálisis, más allá de la conceptual, una relación con la alteridad. Y entonces mi sensibilización y mi redefinición de una relación con la alteridad también me hace más sensible a la religión, por más que yo no soy un creyente. Pero soy un místico en el sentido en que lo dice Desertó, que es alguien que no se queda quieto, ¿no? Y que sabe que con nada alcanza, pero que no se desespera porque no tiene todo, ¿no? Eso es mis mejores días. Hay días que obviamente que eso no pasa, y les pasa a todos ustedes, porque tampoco soy el único neurótico obsesivo de esta tribu. Pero bueno, pero uno aprende a no desbautizarse, como lo citó Ceci, de gente que uno piensa que no tiene nada para enseñarle, ¿no? Y no es así. Bueno, en ese contexto así más general, yo quería recoger algunas cosas, anoté las que me planteó Jero y anoté las que me planteó Cecilia. Para no hacerlo muy largo, quiero plantear algunas cositas, que es, yo pensaba en esto que me decía Cecilia del combate al miserabilismo, de la mirada sobre la falta de los sectores populares, ¿no? Y yo me doy cuenta, digamos, que hice una cosa queriendo hacerla y estando contento de haberla hecho, que era tratar de dar cuenta digamos, de la positividad ontológica de la cultura popular, de las expresiones religiosas, de todo. Y eso tal vez parecía, y en contrapunto con lo que dije, insensibilizarme al proceso de empobrecimiento, pero en realidad creo que no, y creo que Cecilia no hace esa crítica además, ¿no? Pero quiero decir, yo lo que estaba mostrando era cómo ajustaban sus cuentas con su vida las personas que estaban siendo despojadas, pero que no vivían desbautizándose. Y algunos lectores, ustedes, pero también otros lectores contemporáneos de este texto, no de la tesis, me ayudaron a decir, bueno, pues esto es un retrato de las clases populares en los 90, ¿no? Donde yo no busqué, no encontré tanto
la beta del sufrimiento absoluto, aislado, solo, que a mí me parece también que es como una cosa que está al servicio de la intención de denuncia del autor. ¿No? O sea, pero ahora que Ceci hace la pregunta, pues pienso algo más que no es contra eso, pero que para mí es otra experiencia y que creo que aparte, digamos, tiene que ver con cosas que estamos nosotros pensando ahora, digo nosotros todos, ¿no? Y no digo para colectivizar mi error, que es, nosotros estamos haciendo una experiencia de un dolor tremendo en la pandemia. Y todos estamos perdiendo cosas y sueños. Y sin embargo, digamos, le ponemos onda, y no es porque somos buenahondismo porque sí, ni sentimos que lo hacemos en el vacío. Y claro que muchas veces nos caemos y lloramos y nos duele, ¿no? Entonces, ahora viendo esto, que particularmente en mi caso, que por ahí Marita me va a entender más, que somos gente ya grande, sobre todo yo, no Marita, pasa que digamos, estos dolores duelen más, ¿no? Porque en aquel momento éramos todo pujanza. Y entonces uno contrastaba su pujanza de juventud, su beca brasileña, sus esperanzas, y qué sé yo, con gente que, la verdad que le habían jodido la vida. Y se encontraba con que el mundo de las ciencias sociales era noventista. Porque incluso la preocupación por la pobreza era una preocupación menemista por la pobreza. Entonces ahora, desde nuestros dolores, creo yo que estamos más preparados para entender aquel dolor y el hecho de que la gente no se quedara en el dolor, como lo dice uno de los tipos cuya vida me contó y transcribí en el libro, ¿no? El hombre este que había enviudado, que decidió, bueno, yo no me voy a quedar en el dolor. Entonces, yo creo que el combate contra el miserabilismo también tiene que ver con eso. No ocultar ficticiamente las pérdidas, pero finalmente la gente no se desbautiza y no se suicida. Por ahí se muere por las cosas que pierde. Y vive peor por las cosas que pierde. Eso es verdad, ¿no? Y yo creo que viendo lo que nos pasa ahora, ratificaría el hacer eso y creo que deberíamos poder hacer eso ahora también, ¿no? Yo ahora estoy trabajando un poco sobre el dolor. Bueno, perdón si hice muy largo esta respuesta y este diálogo más bien con lo que planteaba Cecilia. Y aquí quiero tomar otra cuestión que es, bueno, un gran cambio que hice tiene que ver con el epílogo, o sea, algo que pregunta Cecilia, algo que dice Jerónimo, que es, hay dos cambios en el epílogo. Hay uno que es tratar de hacer del limón limonada, que es, el epílogo son 3 recorridos del campo religioso. Y eso es el que está al final. Y la verdad es que en la tesis eso estaba medio al principio, antes de contar las historias de los menoquios. Y eso fue en parte porque, digamos, yo seguí una regla que ahora le digo a la gente que no siga, ¿no? Que es contar el contexto. Yo en ese momento me revelaba con el contexto porque me parecía útil, aparte porque estaba vinculado a la historia del barrio y era como el reflejo en las personas de la historia del barrio. Y aparte porque era el resultado no querido de una acción irracional con arreglo a nada. Que fue que yo empecé a hacer entrevistas, realmente acción irracional con arreglo a nada. Sin ningún cálculo. Porque yo había empezado a hacer entrevistas y cuando iba a 20 dije, ¿por qué no hacemos 40? Y cuando iba a 40 dije, ¿por qué no hacemos 120? Y era una máquina de entrevistar. Yo me acuerdo que subía al colectivo en el barrio y todo el mundo, ese es el que te entrevista, ¿no? Y yo al mismo tiempo no encontraba nada en las entrevistas. Porque claro, porque cuando uno hace entrevistas biográficamente orientadas sin haber hecho el trabajo de campo, puede hacer una tesis, es obvio. Se puede hacer con cualquier cosa, pero no encontraba lo que yo quería encontrar. ¿Sí? ¿Cómo hacen los brasileños? Pensaba yo, ¿no? Entonces, luego tengo acá 120 entrevistas con
cuota de género, edad, qué sé yo, y al mismo tiempo tenía las variables y construía cuadros y qué sé yo, y estaba bien, digamos, no es que estaba tan mal, pero era como una planta seca, ¿no? Y además esos recorridos yo los había hecho siguiendo la nominación que les dio Pierre Sanchis, que hablaba de premoderno, moderno y posmoderno, y están cambiados, está cambiada la construcción lógica de todo eso. ¿Y qué hice? Hice dos cosas. Lo pasé al final, porque dije, bueno, todos estos menocchios tienen que ver con esas sensibilidades. Y entonces, si yo pongo los menocchios antes, los personajes antes, a esto lo rehidrato. Y lo puedo leer rehidratado. Por otro lado, me permite hacer un epílogo sin hacer un final, que es lo que observa Jerónimo. Y por otro lado, lo renominé y lo reconstruí, eso fue lo que más reescribí, porque yo entiendo por qué Pierre Sanchis hablaba de premoderno, moderno y posmoderno, y estaba perfecto. El problema no era el evolucionismo presunto, que no lo hay, en lo que escribía Pierre Sanchis sobre eso. Y por más que sí era un problema que uno se puede encontrar con un lector que si usas esas palabras, ¿no? Te va a acusar de eso. Entonces, digamos, digamos, hoy uno dice la torre de Pisa y te dice no quiero de mozzarella, ¿no? Entonces, como para evitar el juego con los prepotentes del malentendido y con el teclado fácil, dije, bueno, no, usemos otras categorías, aun cuando yo entendiera que ahí no había una lógica evolucionista, y Pierre Sanchis lo escribe y lo justifica. Pero había otra cosa que yo dije, pero a esto le falta un análisis que le dé sentido local. ¿Por qué la misma secuencia que de Pierre Sanchis si yo estoy en otro lugar? ¿No? Entonces, digamos, acotando el significado de las categorías que clasifican el recorrido, pude hacer ese capítulo, no sé si mejor, yo creo que mejoró, y darle como un callejón de salida al relato que nos deja, digamos, sí, más a las puertas del presente, ¿no? Que es otra cosa por la que preguntaba Jerónimo. Yo quiero responder un par de cositas más, si no es muy largo. Hay, como señala Ceci, el problema de la segunda generación pentecostal. Ya lo había ahí, pero no tanto. Pero ahora que hay más camadas geológicas es más un problema, y eso se va asentando por otras vías, porque el pentecostalismo va generando institucionalidad para atender, y por eso su crecimiento es constante, porque digamos, puede haber decrecimiento por causas vegetativas de la población por un lado, y también de que una denominación es muy porosa y permite entrar, pero también todo el mundo se va, pero al mismo tiempo, digamos, acumula, o sea que acumula generaciones. Y ha desarrollado dispositivos para eso, y aparte hay familias evangélicas conviviendo, y en última instancia yo quiero contarles una cosa que no tiene que ver con lo del libro, pero alguna vez escuché a un tipo que viene del mundo evangélico, que es universitario, que es gay, que está en Estados Unidos, que su familia estuvo presente en los hechos de Azusa Street, o sea, en la fundación del pentecostalismo, y por su militancia política y contra la opresión de los homosexuales, se distanció de la iglesia y le preguntó, ¿pero vos vos sos creyente? Y el tipo me dice, no, pero aquel viejo fuego no se ha apagado, ¿no? Yo creo que hay una experiencia fundante en la segunda generación, o en la tercera generación, o cuarta generación, que de la misma manera que a él le permite sentir que ese fuego no se ha apagado, de la misma manera que a mí, digamos, yo, o sea, no sé, odio la revolución cultural china, pero lloro con Mao, ¿no? Porque me eduqué en ese catecismo. Entonces, creo que el tema de la segunda generación es que instaura un pasado retroactivamente recuperable.
Entonces siempre la segunda generación que se va puede volver, y tiene un lugar donde volver. Y creo que funciona bastante así el tema de la segunda generación o de la tercera generación entre los evangélicos. Y hay otra cosa que quería responder ahora. Yo sé que no estoy respondiendo todo y aparte estoy siendo medio largo. Yo hoy di 8 horas de clase. Y ayer a la noche di 3, a las 10 de la noche. Hay algo que pregunta Ceci que también me interesaba mucho responder, que es, ¿qué pasa con los católicos ahora, Francisco, la pobreza? Y yo creo que pasan dos cosas. La primera es que más o menos exitosamente el mundo católico en los últimos años y ya desde aquella época entró a proyectarse hacia abajo, entró a ser consciente de que tenía que ir a buscar abajo. Bueno, está en el libro, ¿no? El catolicismo asume el pluralismo del campo religioso y compite, ¿no? Esa cosa de que no entren los tipos, esta casa es de la Virgen, o de salir a hacer proselitismo. ¿Cuándo se le ocurrió a alguien que el catolicismo iba a hacer proselitismo? Bueno, ya lo estaban haciendo, pero lo proyectaron hacia abajo. Eso es una cosa que pasaba, y yo creo que pasa más con Francisco, pasa con la militancia social que se francisquizó, que tiene un lugar desde donde francisquizarse, y además, porque esto lo observo más contemporáneamente, la militancia social francisquista es cada vez más endógena al barrio. Una cosa es que un tipo que estudiaba comunicación se semiproletarizó, armó la agrupación en el barrio, apoya, mueve el barrio, qué sé yo, y eso pasa, y pasaba. Y otra cosa es que un tipo del barrio, que es lo que pasó en la última marcha, que era en la San Cayetano, eran todas jóvenes de los barrios. Yo las conozco, digamos, he visto jóvenes como ellas, ¿no? Esa es una primera cosa que ha pasado. Y la otra cosa que ha pasado, que creo que es un poco lo que vos preguntabas, si no me equivoco, es, yo no lo tengo en datos cuantitativos, pero se puede suponer que es que lo que vino pasando yo digo desde 2011, alguno querrá decir desde 2015, pero yo digo por lo menos de 2011, por lo menos de 2010, por lo menos desde 2008, con interrupciones en 2010 y 2011, es que es como si hubiera subido la napa freática desde abajo hacia arriba e inundado hacia arriba de ese agua que es pobreza. Entonces hay más católicos pobres que lo que había antes. Y esos católicos recientemente empobrecidos se vuelven militantes sociales casi por necesidad, porque no les queda otra. Entonces, por un lado, el catolicismo se proyecta hacia abajo, se enraiza hacia abajo, pero por el otro lado, abajo encuentra que subió la napa freática. Entonces, podés pescar muchísimo más. Y ahí se entran a empatar algunas cosas. Lo que pasa es que como no funciona por denominación religiosa, porque vos no le vas a ir a decir en un barrio donde a cada cuadra tenés un comedor, o sea, yo no te voy a dar porque vos sos evangélico. O yo no te voy a dar porque sos católico. ¿No? Entonces, yo creo que está pasando eso, y eso cambió. Y la otra cosa que cambió, que preguntaba Ceci también, es, por un lado, las clases medias se recosmologizaron, algo Marita nos ha enseñado a todos nosotros de eso, y tras la senda de Marita, hemos dicho con Nicolás Viotti que hay una nueva era de la nueva era, que hay una nueva era masiva, y que le aporta nuevos motivos, ingredientes al caldo de la cosmología popular, porque, digamos, una cosa eran los talleres de Feldenkrais, que uno los tenía que pagar $100.000 por mes en Belgrano, en 1982, y otra cosa es Claudio María Domínguez, que circula por todos lados y enriquece la cosmología de las clases medias y las clases populares. Entonces hay una recosmologización de las clases medias por un lado, pero aparte la recosmologización de las clases medias enriquece la cosmología de las clases populares. Entonces la división que yo planteaba en ese momento, tal vez ahora no funcione así,
está bien que cuando estoy falto de energía yo hablo más comprensiblemente. Me hacen acordar a que cuando era chico la maestra decía, ¿por qué no lo dopa, señora? ¿Por qué no le da más de eso que le dio la otra vez? Bien. No sé si tenemos alguna pregunta más. Yo tengo una, que no sé si es una pregunta o una intervención. Bien. Hola, buenas Hola, tardes. Matías. No, te muteaste. No, ahí está. Solo se desmuteó. Bueno, no sé si es una pregunta o una intervención, no me pongo de acuerdo, pero tiene que ver un poco con, a ver, no va a ser sobre el libro, sino va a ser más que nada sobre los estudios de religiosidad, para ver si tienen alguna relación o contrapunto, no sé, ahí es donde no me pongo de acuerdo, con todos esos estudios que también analizan la dimensión afectiva, que hay bastante ahora en boga, que si bien vienen más del lado de la filosofía contemporánea o de los estudios sobre estética y arte, hablan mucho de lo que es la promesa de la felicidad, no sé, la alegría, el optimismo. Y bueno, no sé si Pablo tiene alguna reflexión sobre ese tipo de estudios, si hay algún vínculo ahí. Yo creo que algunos vínculos hay, creo que la salida que proponen ese tipo de estudios no, porque es una salida que más habla un poco con lo que vos dijiste recién con respecto al dolor, tal vez, ¿no? Pero hablan mucho de la nada, de la desesperanza, ¿no? Como que van por ese lado, ¿no? Como se van por el barro de- de- de esas figuras o de esas escenas, ¿no? Y bueno, no sé, porque digamos, creo que son contrapuntos porque los dos hablan de la lógica de la cultura contemporánea, Bien. Yo de voy la a decir religión. una cosa deliberadamente contradictoria, que muchas veces cuando aparecen novedades yo reacciono mal, diciendo, mientras miro las nuevas olas yo soy parte del mar, ¿no? Y no está bien, y yo creo que las personas que a mí me han enseñado a no reaccionar así, que está mal, sin decírmelo, porque son gente buenísima, son Cecilia y Omega, ¿no? Que nada, avanzan, me muestran, hacen, sí, no es una boludez esto. Eso por un lado. Por el otro, contradictoriamente con esto, digamos, todos sabemos, y creo que en un número de la revista Apuntes, donde también estaba Cecilia, se editó un artículo que decía que cada 20 años resurgen las reconceptualizaciones, ¿no? Entonces el tema de, por ejemplo, el cuerpo y la emoción, Marita no lo vio tantas veces resucitar como yo, porque no es tan grande como yo, pero yo lo vi por lo menos desde 1990, lo vengo viendo reemerger. Y ahí me pregunto, no digo que no haya nada nuevo, justamente por lo que dije antes, pero ¿qué es lo que va a quedar de esa ola? Y tratar de escudriñar, palabra bíblica, qué es lo que nos va a dejar. Y creo que sí, en eso que nos deje, en todo lo que no sea manierismo, moda, que sé yo, que pueda haberlo, nos va a dejar algo que sirve como contrapunto y realimenta, digamos, le permite producir mejor al campo de los estudios de religión y al mismo tiempo le permite al campo de los estudios de religión devolverle algo a ese campo de la sociología de las emociones, ¿no? Ahora, yo en ese contexto, y en eso soy un maniático, digamos, yo tengo como un principio, un partido tomado, que es Michel de Certeau, que pensó todo antes que todos, ¿no? Y entonces, digamos, su sociología o su antropología o su filosofía de la religión contiene todas las posibilidades planteadas, y eso es reconocido incluso contemporáneamente, ¿no? Cuando algunos autores contemporáneos escriben, bueno, pero el giro pragmático, por ejemplo, estaba insinuado en De Certeau. Entonces yo creo que hay digamos, todo eso trae algunas cosas, son importantes,
hay que retenerlas, hay que ponerlas en diálogo, así como yo creo que hay una matriz cosmológica, y eso no necesariamente lo tienen que aceptar, también creo que hay una matriz en la idea de creencia de Dessertó, que es la creencia como lazo social, y no la creencia como contenido mental, que son dos cosas diferentes, y que son dos sociologías diferentes. En la sociología y la etnología francesa, pensando desde el ensayo sobre el don, o de Derrida, si quieren, que tienen un diálogo con eso, y otra cosa es la sociología norteamericana, pensando desde la tríada actitudes, valores y creencias. Entonces, si uno lo piensa desde esa tríada, no entra en diálogo fácilmente con esto, y a mí yo sé que eso me permite ciertas cosas verlas, pero también me limita, porque yo lo de Dessertó, pero nadie lo de Dessertó. Solamente algún francófilo tan anciano como yo. Y la única persona que dialoga con eso productivamente, haciendo de tripas corazón, es Marita, que me hace el honor de darme bola con estas cosas. Pero yo creo que hay un contrapunto posible ahí. Y también hay otra cosa que quiero decir. El mundo académico argentino todavía es un mundo académico que tiene enraizamientos políticos, aun cuando haya surgido una camada o dos o tres o cuatro generaciones de académicos profesionales, todos buenísimos. O sea, yo siempre pienso que todos y cada uno de los tesistas que yo dirigí son todos mejores que yo, ¿no? Y yo quisiera estar en la situación de ellos. Pero no es por venganza de viejo, porque aparte yo tampoco pertenezco a esta vejez que voy a nombrar, pero el mundo académico argentino es un mundo académico que existió en un mundo social donde Fanon fue leído antes por la militancia que por los profesores. Y Fanon fue leído no fue leído por la juventud peronista de izquierda. Fanon fue leído antes que nada por Brito Lima, por el comando de organización, por las 3A, digo, por lo que pudo terminar siendo las 3A, ¿no? Por Norma Kennedy, que está bien que en esa época venía del Partido Comunista, pero entonces tampoco es que uno pueda decir que Fanon es de izquierda exactamente, está complicadísimo decir eso. Y Fanon es un autor que reemerge contemporáneamente, ¿no? Un poco como reemerge Merleau-Ponty. Y Merleau-Ponty y Fanon en Argentina o lo leían la militancia o lo leían los autodidactas. Y yo no creo que eso esté mal, sino que hace más complicado el caldo en el que se leen todas esas cosas. Yo quería hacerte una última pregunta, Pablo, un poco en línea con lo que planteaba Jerónimo, que es algo que vos explicás en el libro y son estos momentos donde hay como pequeñas vueltas a la contemporaneidad, ¿no? Me parece que una cosa que es buenísima del libro es que la bibliografía con la que se está discutiendo es la bibliografía del momento de la tesis, y entonces eso también permite a quienes somos más jóvenes no creer que inventamos la rueda, sino que, bueno, hay un montón de discusiones que ya se dieron. Pero vos hay solo en algunos momentos decís, bueno, recuperás el presente, ¿no? En una cita a la encuesta del CEIL, y en un momento sobre la política y los evangélicos y Brasil, ¿no? Diciendo esto una vez más, algo que ha sido una bandera tuya este último tiempo, de que no va a surgir acá un partido como lo que pasa en Brasil. Pero sí hay un pequeño cambio que me parece que tiene que ver con esto que te preguntaba Jerónimo sobre las identidades políticas, que es que tus actores, o tus interlocutores, eran católicos o eran pentecostales y eran peronistas. Digo, esta cita que tanto Marita como Cecilia retomaron de la pastora y Evita, pero no sé si vos no notaste si no es una torsión ahí respecto a cómo se juegan esas dos identidades en el campo de lo político en ese momento y en la actualidad. Digo, en ese momento, no sé si esa pastora o los católicos ponían en juego su pertenencia religiosa a la hora de negociar políticamente,
Y no sé si hoy sí se hace un poco más, digo, que si vos ves ahí una transformación o no, o son dos cosas que conviven. La primera cosa que es, pocas veces recuperé cosas del presente porque, digamos, yo creo que estaba más o menos convencido de que lo que tenía para decir valía con las citas que tenía. Pero algunas veces sí, porque, digamos, algunas citas del presente eran como muy fuertes y eran inevitables. Por ejemplo, el censo, la encuesta del CEIL, ¿no? O el debate sobre los brasileños, porque escribir sobre los evangélicos y no hablar de lo que pasa en Brasil, en Argentina, en este momento, es como, no sé, o sea, casi como que van a secuestrar el libro y no lo van a dejar leer a nadie, ¿no? Entonces, para evitarme ese problema, pero yo veo ahí dos cosas, Pilar, que es, creo que hay contemporáneamente hay una movilización más consciente y estratégica de la identidad política por parte de algunos evangélicos o de algunos católicos para conseguir mejores cosas. Eso efectivamente lo hay. Pero hay un contrapunto. Yo el otro día no lo escribí, pero lo anoté en mi diario, digamos, en mi libreta de la marcha de San Cayetano, que fue la marcha de la UTEP. Nadie, salvo el gringo Castro, nombró a Perón. Y cuando se desconcentraba la manifestación, yo que caminé los 14 kilómetros y después fui con alguna gente, apareció un tipo borracho, que era como el tío borracho del casamiento, diciendo, ¿por qué no gritan viva Perón? Con una cerveza tirando, era una cosa más recoleta. Era un desubicado estructural. Hablaba de, che, no hablen de Perón, hablen de Perón, ¿no? Todos ustedes son oligarcas, qué sé yo, pero nadie le daba bola, ¿no? Y no creo que no conocieran, ni que fueran gorilas, ¿no? Entonces me parece que están las dos cosas. Una reperonización estratégica y al mismo tiempo gente que, yo lo voy a decir mal y pronto, esto está en Facebook y sale para todos lados, gente que tiene las bolas muy llenas. Y que se cansó de la reperonización estratégica de su pastor no sé, y de los jóvenes de clases medias que van a los barrios y en nombre de su reperonización. Cosa que está todo bien, digamos, me parece bien que la hagan, me parece mejor eso que se formen unas 3A con Milei, todo eso está perfecto. Pero probablemente la gente esté un poco cansada porque hace 11 años que viene perdiendo, 12 años que viene perdiendo. Sobre todo esa gente a la que se va a decirle cosas, ¿no? Entonces, gente que está sumergida en el dolor seguro desde el 2015, pero antes también, y fue desconocida en ese dolor. Entonces los tipos no tienen ganas de cantar viva Perón. Ni menos para festejarlo a uno. Ustedes han conocido una versión que es el Pablo reposado. Me doy cuenta que estoy hablando en un tono que no existo. Marí, ¿te vas a decir algo? Porque... pensé que hablabas, o te reías solamente de mí. Si no hay algo, no sé si hay alguna pregunta más, alguna urgencia. Bueno, eso, si hay alguna otra pregunta, comentario, lectura, si no, creo que, bueno, nos podemos despedir, ir por ese vino del que hablaba Ceci. Que brindar. Sí, señor. Vamos a organizar un brindis, ¿no? En su momento, seriamente. Muy bien. Con todo lo que tienen derecho, digamos.
como se dice en portugués. Bueno, bueno, miles de gracias a todos. Nada, yo por mí ya hablé suficiente. Bueno, muchísimas gracias también a todos. Felicitaciones por el libro y gracias por las presentaciones, súper ricas, nos llevamos todos notas. Y bueno, ya brindaremos, Pablo, tomamos nota de eso. Yo voy a desgrabarlas porque desgrabé todas, es como el pergamino de 7º grado. Bueno. Así que, Bueno, un abrazo grande para todos. exacto. Para todas. Gracias. Lo mismo digo. Gracias por estar. Abrazo. Chau, chau.